comenzamos. Bueno, Derek, Hello. gracias por estar acá. Creo que todos han disfrutado mucho tu presencia aquí. Y me gustaría que tengamos este foro y que podamos comenzar conversando acerca de cómo llevamos esto a la práctica en cada una de las iglesias, especialmente en lo que se refiere a permitir que toda la congregación participe en el ministerio. No solamente en orar unos por otros, sino en todos los niveles de ministerio. Y como un poco para introducir por qué esa pregunta, porque el desafío del liderazgo es hacer este esfuerzo para entender bien de qué se trata, entender bien qué creemos, cómo lo practicamos, cómo lo vivimos. Y básicamente mi pregunta es, como Juan el Bautista, ¿debemos los pastores volvernos menos para que el resto del liderazgo se vuelva más? Decrease. Okay, so should I try to comment on that? Que intentaré comentar al respecto. I have been very influenced by church growth He sido muy influenciado por specialist especialistas en crecimiento de iglesia from Germany de Alemania, called Christian Schwarz. Christian Schwarz. And he has a whole program that is international. Él tiene un programa completo, un programa internacional completo, And I would doubt if it's not in Spanish. y creo que no lo tenemos en español. Sí, ¿Sí? está. Sí. And it's called Natural Church Development. Que habla sobre el crecimiento natural de la iglesia. And he has analyzed churches in many continents and many Él denominations. analiza las iglesias en muchos continentes, en muchas naciones. And he came up with 8 quality characteristics Y habla sobre 8 cualidades características that all growing churches have. que todas las iglesias tendrían que tener. And if you hit like 60% or something in all of these 8 characteristics, Y que si has llegado al 60% de alcanzado de estas 8 características. yeah, then the church will always grow. Entonces las iglesias van a crecer. And one of the 8 characteristics Y una de las 8 características is empowering leadership. es empoderar el liderazgo. So growing churches have leaders who empower the people. O sea, para que crezca la iglesia hay que empoderar al liderazgo. So this is a good topic. Esto es un buen tema And it's a very high value. y es un For valor us. muy alto para nosotros. Bob Fulton, Bob Fulton, who was John Wimber's brother-in-law, que era el cuñado de John Wimber, and he kind of coached us in South Africa until we fue un became coach, an AVC. un coach en Sudáfrica, era parte del ABC de la Viña. He said everything that Wimber ever taught Él dijo, Que todo lo que Wimber alguna vez enseñó is found in this natural church development 8 está characteristics. fundamentado en estas 8 características. So just to say, long term, if you want to really think about this topic, that is a very good, helpful resource. a largo plazo, si es que estás pensando y meditando profundamente en este tema, este es un buen recurso. So now getting into some details. Bueno, voy a ir a algunos detalles. As a leader, if you're the senior pastor of a church, Como líder, si tú eres un pastor principal, the way I used to think about our church ¿qué es lo De que la forma en como yo pensaba en mi is iglesia, like an organogram, es como un organigrama, where you have a map of everything going on in the church. donde tienes todas las cosas que van en la iglesia?
And basically, a church is made up of meetings, public meetings, bigger and smaller, Básicamente las iglesias tienen grupos pequeños, grupos más grandes, small groups, los grupos pequeños and ministries. y ministración, Ministerios. ministerios. And as a church grows, it diversifies the types of small groups. Mientras la iglesia crece, Sí. Diversifica los tipos de grupos pequeños. So there's the standard home group. o sea, hay un estándar de grupos pequeños, Then you have children's groups, donde kids tienes groups, grupos para niños, para youth jóvenes. groups. Some churches have recovery groups. Algunos iglesias tienen grupos para recuperación como de sanidad, algo así. I think probably what you were talking about earlier would fall under the recovery group Sí, probablemente los que ustedes estaban hablando hace un rato de grupos de if it has a sanidad, footprint in the local church. que es algo que tienen Que es- muchas iglesias. Sí, que debe ser como una huella en todas las iglesias. And then you have men's groups and women's Tienes groups. grupos de mujeres, de hombres. All right, I'm not mentioning all, but just to give you an illustration. Sí, no les voy a mencionar todos, pero es solamente un ejemplo. And then you have ministries Y tienes ministerios, like your worship ministry, como el ministerio de adoración, your administrative ministry, ministerios de Administración. administración, the finances, de finanzas, the administration. administración, You have often ministries to the poor, y tienes ministerios para los pobres, maybe a food program. tal vez un programa de alimentos para alguien. So all of those make up the functioning of a local church. Todo esto hace que funcione la iglesia. And you can't have more infrastructure in terms of all of these than the size of your church makes possible. Ok, y tú no puedes tener tantas Infraestructura. como infraestructura si no tienes la capacidad de la iglesia para poder manejarlo. A church of 50 to 100 has just home groups and maybe a worship team, and that's about it. 50 to 100, Un grupo de 50 o de 100 no pueden tener, Una iglesia de 50 a 100 no le alcanza para algo más de quizás tener el grupo de adoración y algunos grupos en casa. but a church of a few hundred pero tal vez una iglesia De varios cientos. sí, can develop much more diversity. pueden desarrollar muchas más áreas o ministerios. So the last church I pastored was Entonces, like en la iglesia donde anteriormente pastoreé, about 500. éramos como 500 más o menos, 500 personas. So I had a certain number of practices. Y yo tenía un cierto número de prácticas. At the end of every year, Al final de cada año, in the beginning of the next year, y en el inicio del siguiente año, we had a cycle. tenemos como un ciclo. So we would get all the leaders of all the groups and all the ministries Reuniríamos a todos los líderes de todos los ministerios. normally the number one leader of a group and the number two leader of a group. No, Normalmente el primero y el segundo como al frente de cada grupo. And we would have like a period of intense interaction. y tenemos un periodo intenso de interacción. We used to take them away to some place in the country. Yo me iba como a algún lugar lejano Sí, como So they can't escape, you know. me los llevaba como de retiro, hacia un lugar donde todos juntos y no se pueden escapar. And the question would be, what is your vision, y la pregunta sería, ¿cuál es su your visión, dream tu sueño for next year? para el próximo año? The home group leaders, how many more home groups would you like to Por plant? ejemplo, los grupos de casa, okay, ¿cuántos grupos más de casa queremos hacer? The worship team, El equipo de adoración, are there new musicians you want to, okay, ¿cuántos músicos más quieres? are there new instruments you want to get money for? ¿Cuántos instrumentos y cuánto dinero necesito para comprar? The kids ministry, do you want to get new curriculum? Ministerio de niños, a tener una nueva currícula para ellos. So you make them all brainstorm. Tú haces como una lluvia de ideas. And then what we would do Y is entonces lo que hacíamos es, the sort of staff, the pastors and full-time staff, teníamos a todo el staff, el equipo de trabajo, A tiempo we would completo. integrate this all into a vision for the following year. y los integrábamos para que ellos estén parte de la visión que queremos para el próximo año.
And we would use the 8 characteristics y usábamos las 8 características as the criterion como un criterio of what the vision must be. de qué debería tener en la visión. That would be the framework in which we would think about all Eso that we sería do. como el marco que usaríamos para poder visionar. So by the time we came out with a vision for the next year, Para el momento en que ya obtendríamos esta visión para el año siguiente, there'd been a lot of engagement Ya había mucho compromiso in every level of leadership in en the cada church. nivel de liderazgo de la iglesia. And then at the beginning of the year, Y allí al inicio del año we would have maybe 1 or 2 Sundays podríamos ser tal vez 1 o 2 domingos where we would present this to the church. que presentaríamos esto a la iglesia. Sometimes what I would do is, Otra vez lo que hacíamos es, before we went away at the end of the year, antes de terminar el año, I would have a couple of Sundays un par de domingos, where I would not have a sermon preached, no había una predicación ni un but we'd sermón. break the whole church into discussion groups. Hacíamos como grupos de discusión dentro de la iglesia And we'd say, what is your vision y for the future? preguntamos, ¿cuál es tu visión para el futuro? What do you think are the strengths of this church? ¿Cuál crees que sea la fortaleza de esta iglesia? What are its weaknesses? ¿Cuáles son nuestras debilidades? And how can we change? ¿Y cómo podemos cambiarlo? So there would be like a congregational participation. Entonces toda la congregación participaba Then the leaders of every ministry y participation. cada líder de cada ministerio participaba. And then the staff, we would get all of that together and spend another couple of days thinking. Y entonces ahora el equipo, el staff principal, participaba luego en una discusión juntos con toda esta información. And then at the beginning of the year, we would do this Y al inicio del año description of the dream for the next year. hacíamos la descripción de lo que iba a ser el próximo año. And then we would normally have a week of fasting and prayer. Y normalmente teníamos una semana para ayunar y orar. And a lot of our people Y mucha de nuestra gente learned how to fast. aprendió a ayunar. And we would have a lot of prayer meetings during that week. Y teníamos muchas reuniones de oración. reuniones. And then normally the Friday or Saturday night would be a prayer meeting, until midnight. Wow. Y normalmente los viernes tenemos estas reuniones de oración hasta la medianoche. And the whole purpose was, Y el propósito Lord, principal come era, and empower Dios, ven y empodéranos the vision that we are setting en la visión que necesitamos seguir, in front of us. que And queremos tener frente a nosotros. I found people come to me, Encontré mucha gente que And viene a mí say- y me dice, we feel included nos sentimos incluidos and consulted y como que piden nuestra opinión in the vision of this church. para la visión de esta iglesia. We are committed to the vision of this church Estamos comprometidos con la visión de esta iglesia, because we help to make the dream. porque nosotros también ayudamos a crear este sueño. It wasn't a top-down thing. Y no es que vino una cosa desde arriba diciendo, Like the main pastor had a lightning como strike that que, hit him. como que el pastor tiene la luz que nos viene a iluminar. And he got all the vision, Y así viene toda la visión. and he just told the people what it was. Y le decimos a la gente que esto es lo que va a suceder. So that was the one thing. The second thing we would Eso es do la primera cosa. La segunda cosa que hacemos is try to help the people es tratar de find ayudar a la their gifts. a encontrar sus dones. And based on their gifts, Y basado where en esos talentos, they should function. ellos deberían funcionar. O So, trabajar. again, it may be that you can get this in Spanish, but Otra vez, tal vez ustedes ya se there was a Willow Creek Church publication and training material called Networking. Oh, Es una iglesia que se llama Willow Creek, que sacó un material que se llama como redes, como redes de contacto. And what I found different about their approach y lo que he encontrado diferente en su acercamiento, is they would say generally que ellos dicen que generalmente the gifts of the Spirit God is giving you Que los dones del Espíritu que Él nos da match your passion. que hacen, se juntan o se cruzan con tu pasión, se encuentran con la pasión que tienes. And so they did this whole thing of how do you discover what your passion is? Y, Entonces hicieron toda esta forma de que la gente averigüe cuál era su pasión.
So if you are functioning in your passion, Si tú te mueves y trabajas en tu pasión, you have endless energy. tú tienes una energía que no se va a acabar. If you are functioning in something that's not your passion, Si tú te mueves en algo que no es tu pasión, but you're just doing it out of duty, tú solamente estás haciendo una responsabilidad, it makes you tired. te vas a cansar. So you first start, and then, if you look at all the gifts, Si tú miras todos los dones, they're basic categories of gifts. las categorías básicas de los dones, They're like prophetic exhortation gifts. los dones proféticos, exhortación, And there are evangelistic type gifts, o los dones de evangelización, and there are service or mercy type gifts. o los dones de servicio. Misericordia. And depending how your passion operates and what your gifts are, Y depende dónde está tu pasión, también va a operar esos dones. what you see Lo que tú ves is different. es diferente. An evangelist doesn't see the church. El evangelista no ve la iglesia, They just see all the people outside the está church. viendo a la gente fuera. A prophet sees Un the profeta church ve la iglesia and all the people that need to be warmed up in the church y and toda exhorted. la gente que necesita ser exhortada en la iglesia. And a person with a ministry of mercy sees the poor. Y la gente que tiene un don de Misericordia. misericordia probablemente va a ver a los pobres y toda la necesidad que hay. So we, every year, Cada año did a course nosotros with hacemos our un people curso, on how to find your gifts. hacemos un curso de cómo encontrar tus dones. And particularly new people joining our church. Y particularmente con las personas nuevas que se unen a la iglesia. We said to them, look, you need to find your place in this church. Nosotros decimos, mira, tú necesitas encontrar tu lugar en esta iglesia. And the way to do that is find your gift. Y La forma de hacer eso es encuentra qué talentos y dones tienes. So it was an annual course. es un curso anual que damos. And then also what was helpful from this networking Y algo que también nos ayuda, De Es- este curso, de este material de redes. they didn't just do the course. no solamente es el curso, At the end of the course, They wouldn't simply do the no, course. not just do the course, but at the end of the course, No simplemente harían el curso, sino que cuando el curso ya estaba por terminar, there would be a pastoral appointment va a haber una entrevista con el pastor, where we look at what they have discovered about their gift. donde miran y revisan un poco cuáles son estos dones. And then we look at all the ministries in the church Y luego miran todos los ministerios que hay en la iglesia. and we aim them Y- into that. les apuntamos a que vayan. bueno, y entonces los animamos a que vayan hacia ese ministerio. We say, we think you would really fit there. Pensamos, tú realmente vas a calzar bien en ese ministerio. And then another important principle is Y otro that principio importante es, everything is teamwork. todo se trata de trabajo en equipo. We taught strongly against individualism. Nosotros Strongly against que nosotros individualism. estamos completamente en contra del individualismo. I and my gift. Como que yo y mi regalo y lo que tengo, ¿no? Mi don. Mi fuerza, mi don. What you need to do is find a group of people that all have the same passion and the same gift. Lo que necesitamos es encontrar personas que tengan el mismo don, la misma pasión. And you make them cook together like a good stew. Y hagan comida juntos, ¿sí? And then lots will come out of that. Y probablemente otros más van a venir, se van a unir. So learning to find your place with En- other people with like-minded gifts. Encontrar tu espacio, tu lugar, Con gente que va como hacia los mismos dones y llamados. And one of the principles of uno de los principios de church growth crecimiento de iglesia, is people will come and visit your es church que las personas van a venir a visitar tu iglesia and go away again, and others will come and visit your church. y se irán, otros vienen otra vez a tu iglesia, But the ones that find how to serve in the church pero se quedan aquellos que encuentran cómo pueden servir en la iglesia and find relationships, y encuentran relaciones. they will stay with you. Ellos se van a quedar contigo. So that's why it's really important to help people Eso es por esa razón nosotros ayudamos mucho a las personas find their place of functioning. a encontrar un lugar donde puedan ser funcionales. You know, all the words used for being members of the body Significa ser miembros de este cuerpo, are functional.
funcionales, miembros funcionales del cuerpo. They're not like joining a club. No es como que te unes a un club. It's, you either the hand or the foot or the eye or the mouth. ¿Qué? ¿Que tú eres Que boca? ya sea que seas uno boca, otro ojo, otro mano. Así. That's Paul's teaching in 1 Ya, Corinthians. esa es la explicación que hace Pablo en Corintios. Y solo quería decir Yeah, let me que stop. tenemos hartos temas que nos gustaría conversar. We have a lot of topics that we want to talk. Y está muy bueno, ¿están tomando apuntes? Yo creo que ya el próximo año voy a aplicar, a fin de año voy a empezar a tener estas reuniones con el equipo. Sí, y eso de la consultar con la gente, con toda la congregación, creo que es algo muy bueno porque me hace recordar un teólogo de la viña que se llama Thomas Creedy. Thomas Creedy, yeah. Y él escribió dentro de unos ensayos, y uno de esos decía que el discernimiento de la voz del Espíritu en la viña discerning the voice of the Spirit en la viña, What about the spirit in the vineyard? how to discern the voice of the Spirit in the vineyard. Oh, yes, yeah. No es solamente un tema del liderazgo ni de los pastores, Oh, yeah. pero algo bonito que tiene la viña con respecto a muchas iglesias y movimientos es que la voz del Espíritu se puede discernir en todos los niveles de liderazgo de la iglesia. Yeah, that's right. Y deberíamos encontrar formas en cómo hacer que ese discernimiento se genere entre todos. Y personalmente, desde que leí eso, yo llevaba años preguntándome cómo podía lograr eso. Y en la primera respuesta que Derek dio ya lo respondió. Así que muchas gracias por eso. Sí, quería cambiar un poco el tema y, Sorry, I didn't hear that. Yes. y quería hablar un poquito del ministerio de la mujer en la viña. Porque en Latinoamérica en general, en la iglesia cristiana no es tan aceptado el ministerio de la mujer, es fuera de la viña en general. Y eso lo aprendemos porque cuando llegan personas de otras iglesias, hasta incluso se molestan de ver mujeres predicando. Y eso es aparte del aspecto social, que incluso hay brechas salariales entre hombres y mujeres. Entonces la pregunta es, ¿por qué diferimos tanto del resto del promedio de iglesias cristianas en este punto? Okay. So I should comment on that now. All right? Voy a comentar al respecto. So the answer is the kingdom of God. Ok, la respuesta es el reino de Dios. And what I was talking about this morning, Y lo que está hablando esta mañana. that we as the church Nosotros como iglesia are called to be the prophetic people. Somos the prophetic people, la gente profética. Cultivamos gente, Somos llamados a ser somos llamados a ser gente profética. And the coming of the kingdom, Y que el que venga el reino de Dios, the coming of the powers of the coming age, que venga el poder de la era venidera. de la era venidera, is the coming of the prophetic anointing. es la venida de La unción. la unción profética. And there are leadership, there was within Judaism a formal institutional leadership, Dentro del judaísmo hay un liderazgo institucional, like elders and deacons, Como los ancianos y los Diáconos. diáconos. and the apostles Y los apóstoles used those, usan esto, usaron. Sí. usaron esto. but what actually drove the mission of the early church
Pero lo que realmente dirigió las misiones de la iglesia was charismatically based leadership, Fue un liderazgo carismático, gift based leadership. basado en dones. And when the day of Pentecost happened, Cuando el Pentecostés pasó, Luke deliberately writes Lucas deliberadamente escribió, está bien, that there were men and women que que habían serían hombres y mujeres in that group of 120. en los grupos de 20, de de 120. 120. And the Spirit was poured out on men and women. Y el Espíritu vino sobre hombres y mujeres. And if you read through Luke and Acts, Y si miras sobre Lucas, Lucas y again and Hechos. again, things happen to a man and a woman. Una y otra vez todo lo que sucedía sobre un hombre y sobre una mujer. He repeats it many, many times. Y eso- Muchas veces repitió eso. Because the future world that is breaking into the present porque El mundo futuro que está estaba irrumpiendo irrumpiendo sobre el presente. is a world that involves men and women. Es un mundo que envuelve hombres y mujeres. Because the Porque- coming of the kingdom Porque la venida del reino de Dios reconstitutes the image of God in us. reconstituye la imagen de Dios en nosotros. And the original image of God in Genesis 1 Y la imagen original, En Génesis capítulo 1, in the image of God, he made them, que fue que a ambos los hizo a imagen de Dios, male and female. varón y mujer. And when we are born again, then the new nature placed in us Y luego recibimos la nueva naturaleza en nosotros. restores the image of God Eso restaura la imagen de Dios. and therefore restores male and female. Y por lo tanto restaura el hombre y la mujer. And wherever the Spirit comes, Y donde sea que viene el Espíritu, there is this new people, a Aparece- prophetic people, esta gente nueva, profética, that all the previous barriers are broken down. donde todas las barreras previas son destruidas. Jew and Gentile, Judío y gentil, slave and free, esclavo y libre, civilized, uncivilized, civilizado e incivilizado, men and women. hombre y mujer. So where you define the church Entonces, como la forma en que definimos la iglesia, by the theology of the kingdom a través de la teología del reino and the prophetic nature of the kingdom, y la naturaleza profética del reino, it's men and women. se trata de hombres y mujeres. And so then you see the practice of Paul's missionary team, Entonces ves las prácticas también de los equipos misioneros de Pablo, and you see men and women, y ahí ves a hombres y mujeres. and you see a woman apostle Ves mujeres apóstoles in his greetings to the church at Rome, en sus saludos a la iglesia de Roma. and you see a couple like Priscilla and Aquila, Ves a una pareja como Priscila y Aquila, where the woman's name is named first, donde el nombre de la mujer aparece primero. and it seems obvious she was the main teacher. Y se entiende obviamente que ella era la maestra principal. So you'll find Entonces vas a where encontrar there are movements that are strongly led by the power of the Spirit, donde hay movimientos que son fuertemente guiados por el poder del Espíritu, strong women leaders emerge. emergen mujeres líderes con liderazgo muy fuerte, Like the early Pentecostal movement, como el movimiento pentecostal de principios early Pentecostal like movement. from 1900s, you Yeah. say? De principios de 1900. There was Amy Simple McPherson. Estaba Amy Simple McPherson. Amy Simple McPherson, una mujer. You can go to a place where they have, Puedes it's like a incluso museum, ir a un lugar donde hay como un museo and all the crutches and things left behind by crippled people that walked. y todas las muletas y cosas que botó la gente porque fueron sanados y empezaron a caminar. And she was really the founder of what's called the Foursquare Gospel Church. Y ellos eran llamados, ella fue básicamente la fundadora de una iglesia que se llama Foursquare, ¿alguna traducción de eso? Cuadrangular, gracias. And the pastor of that church Y el pastor de esa iglesia was very closely
a friend of John Wimber. Era un amigo muy cercano de John Wimber. Or there was Catherine Kuhlman, Estaba también Catherine Kuhlman, who was an incredible healing evangelist. que era una evangelista increíble de milagros, de And sanidades. Lonnie Frisbee learned to minister under her. Y Lonnie Frisbee aprendió a ministrar por ella. And Lonnie Frisbee taught John Wimber how to operate in the gifts of the Spirit. Y Lonnie Frisbee le enseñó a John Wimber cómo operar en los dones del Espíritu. So John Wimber's spiritual grandmother Entonces se puede decir que la abuelita espiritual de John Wimber was Catherine Kuhlman. era Catherine Kuhlman. Yeah, so that's why it's men and women in the vineyard. Es Entonces- por eso que están los hombres y las mujeres en la viña. Sí. Pero, ¿qué hacemos con tantas diferencias en la iglesia cristiana extendida? In the ecumenical church, yeah. Donde nosotros somos tan inclusivos y tenemos todo este mundo que no. ¿Cómo podemos ser influyentes? Well, you know, we're not alone in the ¿Saben? vineyard No estamos solos en la viña, in having men and women. tener hombres y mujeres. You know, there's the New Wine movement Hay un movimiento que se llama Nuevo Vino, that was founded by John Wimber, que fue fundado por John Wimber. and it's in the mainline churches. Está en la mainline. It's like charismatic Es- Anglicans and Methodists and Presbyterians. Que está formado por anglicanos y carismáticos y presbiterianos. And they have the same philosophy, Y tienen la misma filosofía, men and women. mujeres y hombres. And I dialogue with some of the leaders Y yo he conversado con algunos de los líderes, of some of the like apostolic networks around the world today. algunos de los pastores de... ¿Cuál puede ser? Some of the apostolic De la- networks. Algunas de estos como de las redes apostólicas. It's called, there's a thing called the New Apostolic Reformation. Hay algo hoy en día llamado la nueva reforma apostólica. And they talk about the fivefold ministry. Los que hablan de los 5 ministerios. So there are a whole lot of networks like that around the world. Y hay un montón de redes así alrededor del mundo. That after New Wine Que después del movimiento de vino nuevo, would be the closest to us sería lo más cercano a in nosotros. the style of church and worship. En el tipo de iglesia y adoración. And some of them have already become clear about men and women. Algunos de ellos ya tienen claro a este punto acerca del hombre y la And mujer. others of them are going through the pain of internal controversy. Y algunos de ellos están pasando un dolor interno de controversia. Because the wiser leaders realize they've got to change. Porque los líderes más sabios se están empezando a dar cuenta que tienen que cambiar. And if you don't empower the women in the church, Y si uno no empodera a la mujer en la iglesia, you cut the ministry of the church by 50%. cortas el ministerio de la iglesia en un 50%. It's a very stupid thing to do. Es algo So, muy estúpido que para hacer. we are not alone. Así que no estamos solos. And slowly, the evangelical movement worldwide is being leavened. Y lentamente el movimiento evangélico se está levantando más. Yeah, and I think if we are having discussions pastor to pastor, Y si tuviéramos conversaciones de pastor a pastor, our argument is all based on the kingdom of God. nuestro argumento principal es basado en el reino de Dios. That the main message and mission of Jesus was the kingdom of God. Que el mensaje principal de Jesús era el reino de Dios. So if you're not into the kingdom of God, why not? Así que si tú eres parte del reino de Dios, ¿por qué no? Because that's what Jesus was about. Porque de eso se trataba Jesús. And then we say, well, what is the kingdom of God? Y de ahí sale la pregunta, ¿qué es el And reino de so Dios? we go into Y así con eso ya puedes empezar a entrar those en explanations. esas explicaciones. Bueno, ¿les gusta la respuesta? Sí, súper, súper. Cambiemos otra vez el tema. Yeah. Sí. ¿Cuánto tiempo más tenemos? Si me pueden decir por allá. ¿Cuánto tiempo tenemos? Are we going to questions? Sí.
¿Cuánto tiempo? Oh, ¿Alguien que esté llevando el programa? ¿Tenemos 6 minutos? ¿Sí? ¿10 minutos? Ya. Quería hablar un segundo de formación de liderazgo. Pero tenía 3 preguntas, pero las voy a fusionar las 3. Tenemos un estilo muy particular de formación de liderazgo, que es que tú aprendes haciendo, que tú aprendes viendo a tu líder. Te incluye y luego mientras aprendes te va soltando. yeah, Y finalmente te suelta y te supervisa yes. o te acompaña. Y eso no es que se nos ocurrió, o no es que simplemente nos lo enseñaron porque sí, sino que eso tiene todo un proceso que se remonta a los inicios de la viña. Entonces me gustaría que puedas comentar en por qué empezamos a hacer las cosas así, qué procesos, qué cambios han habido en la formación del liderazgo en cuanto a gente para el liderazgo y gente para como llamados ministeriales. ¿Y qué cambios crees que deben haber para el futuro? Especialmente en un país que quizás la educación teológica de parte de la viña a nivel internacional no es tan accesible. Yeah. So just to reference what you're referring to about the beginning. Solamente para referirme a lo que dijiste de los inicios. I've been saying quite often Yo Wimber's ministry digo frecuentemente de que el ministerio de Wimber was based on the parallel between the ministry of Jesus and the ministry of the early church. era basado en el ministerio de Jesús y de la iglesia primitiva. And as Jesus came announcing and demonstrating the kingdom, so the early church Y como Jesús did the vino same. anunciando y demostrando el reino, entonces la iglesia primitiva también hizo And the eso. whole thing about the succession anointing. Y todo esto se trataba de la sucesión de unción. So then, like going in detail into the ministry of Jesus, Entonces, yendo en detalle al ministerio de Jesús, Wimber developed this thing called show and tell. Wimber desarrolló esto que se le decía el muestra y cuéntalo, Which he learned from studying the way Jesus trained his disciples. de tal forma que él estudió la forma en cómo Jesús entrenó a sus discípulos. And it goes like this. Y funciona de la siguiente forma. First I do it, Primero yo lo hago and you watch me. y tú me miras. Then I take you with me, Segundo, te llevo conmigo and we do it together. y lo hacemos juntos. Then I send you out on your own, Luego te envío a ti solo or 2 by 2, o de dos en dos and you go and do it, y tú vas y lo haces and then you come back and report to me y luego tú vuelves y me reportas, me cuentas cómo te how it fue. happened. ¿Cómo sucedió? ¿Qué sucedió? And it doesn't matter which part of the church it is, Y no importa en qué parte de la iglesia suceda esto, whether it's a home group leader, ya sea si es un líder de grupo en casa, worship un leader, líder de adoración, youth leader. un líder de jóvenes. Our philosophy is Nuestra filosofía we're es always looking for the person who's going to replace us. que siempre estamos buscando quién será la persona que me reemplazará. And as he used to say, we want to give away the ministry Él decía, queremos entregar, como regalar el ministerio to somebody else. a alguien más. And the way we give it away Y la forma en que lo entregamos is show and tell. es mostrando y haciendo. Or we model it. O lo We modelamos. say, come and see how I do it. Como ven y mira cómo lo hago.
And then we go through those stages. y luego pasamos estas etapas. And another sort of saying in the early days Y otro dicho que se tenía en los primeros días de la viña was recruit, era recluta, train, entrena, deploy, despliega and monitor. y monitorea. So the top leadership of the church, De tal forma que el liderazgo principal de la iglesia, a little bit through that process I was describing earlier, un poco a través de ese proceso que les estaba contando hace un momento, is always looking for who is rising up in ministry. siempre está buscando quién está levantándose en el ministerio. And you recruit those people. Y a esa gente se le recluta. And Wimber used to say it's very easy to see who God is raising up. Y Wimber solía decir que es muy fácil ver que a quién Dios está levantando. Look at those who people are following. Mira a aquellos que la gente ya les está siguiendo. If nobody's following you, Si nadie le está siguiendo, te está siguiendo, you're not a leader. entonces no eres líder. And you'll see there are people that always have others following them in what they're doing. Y tú vas a ver que siempre hay gente por ahí que tienen otros que les siguen. So you don't train people Entonces no entrenes gente who are not already doing ministry. que ya no están haciendo, que no están de hecho de facto haciendo ministerio. You train people who are already doing it, Entrena gente que ya lo está haciendo, but you train them to do it better. pero tú los entrenas para que lo hagan mejor. And then deployment is that whole thing of helping them find their gifts and say, this is where we think you belong in the church. Y la idea de desplegar es que tú los envías y les dices, este es el lugar donde funcionarías mejor en la iglesia. And probably the most important one of the four is monitor. Y probablemente el más importante de estos cuatro es monitorear. You can't just warm somebody up once, No puedes to warm up. warm them up, No puedes simplemente ayudarle a alguien a hacer como precalentamiento una vez nomás. like you put your coffee in the microwave. Como pones el café en el microondas. Now you're hot, Listo, ahora está caliente. I'll see you at the second coming. Te veo después en la segunda venida. It doesn't work like that. No funciona así. Because they struggle sometimes, or they have arguments with their colleagues, or Porque la gente va a tener dificultades en el camino o va a tener discusiones con sus otros como compañeros en el ministerio. somebody criticizes O them. alguien de pronto les va a criticar. And you have to see, let's say, on a regular basis, how's it going? Y tienes que estar acompañándoles y viéndoles de forma regular cómo les está yendo. So they feel that we are behind them Para que sientan que estamos tras ellos and we are supporting them y estamos apoyándoles. to be sustainable in their ministry. Para que se puedan sostener en el ministerio. So Mantener. those are some of the early principles that Wimber sort of built into it. Esos eran uno de los principios, uno de los como valores al principio de la viña que Wimber insertó, que trajo. When it comes to Latin America, Cuando se trata de Latinoamérica, I have a long history of mutual frustration. yo tengo una larga historia de frustración mutua. Over 20 years ago, Hace más de 20 años I met with key leaders in the Latina vineyards. me reuní con líderes clave en las viñas latinas. And I said, let's try and do a united training. Y yo les dije, ¿qué tal si hacemos un entrenamiento unificado? But I got frustrated Pero me frustré, because it really never happened. porque finalmente nunca sucedió. Now, part of that is Ahora, because parte de eso era the larger international vineyard itself porque la viña internacional más amplia was disunited. no estaba unida. And a lot of what's bedeviled our training is disunity. Say that again, all that again. A lot of what has bedeviled Y mucho de lo que ha sido como que se ha metido el diablo our leadership training es en nuestro entrenamiento de liderazgo. is disunity. Lo que ha metido el diablo en nuestro entrenamiento de liderazgo ha sido la desunidad. And it seems to me that none of the Latina nations on their own Y me he dado cuenta que ninguna de las iglesias latinas por sí sola have all the resources. tiene todos los recursos. And only by finding a unity across the continent Y solamente me he dado cuenta que solamente logrando unidad a través del continente and Spain y España and the Latina
part of the vineyard in North y America, la parte latina de la viña en Norteamérica, could you develop the kind of training materials podrían that desarrollar algún tipo de material de entrenamiento are urgently required? que sean de necesidad urgente. So I am trying to do my little bit. Así que yo estoy tratando de aportar mi granito And of course, the world has changed. y por supuesto que el mundo ha cambiado. There are possibilities because of online Hay posibilidades debido a todo lo que es online, that are wonderful, que es maravilloso, much better than 20 years ago. mucho mejor que hace 20 años. And one can leverage all the technology, videos, Uno puede and tomar toda la tecnología, los videos, el streaming, streaming and y publications. publicaciones. Nowadays, you can even translate using artificial Ahora intelligence. incluso puedes traducir usando inteligencia artificial And it seems to me if you could get a united vision y me da la impresión que si pudiéramos todos lograr unificar la visión and sort of think out of the box in terms of y using pensar technology, fuera de la caja, especialmente en términos de usar la tecnología, a common resource could develop. se podría desarrollar recursos en común. And I think what's important is that it must be Y creo que lo que es importante es que debe ser developed and the content must be chosen desarrollado y el contenido debe ser escogido by Latina leaders, por líderes latinos, not by other nations trying to tell you what they want you to get. no por otras naciones que quieren venir a decirles qué es lo que ustedes deben tener. You need some sort of united team to Deben tener- look at all the materials around the world Algún tipo de equipo que revise todo el material que existe alrededor de todo el mundo and go like shopping. y hagan como ir de compras. We want a bit of that. Queremos un poquito de We esto, want a bit of that. un poquito de esto. This is what we need, Esto es lo que necesitamos and then try and put it all together. y tratar de juntar todo esto. So, my little thing I'm doing Entonces lo pequeñito que estoy haciendo is I do this mentoring, es que hago este proceso de mentoreo and I've done a group of 7 Latina leaders. Was it y 7, ya I he think? hecho un grupo con 7 líderes latinos And now I've got one more. y ya tengo otro más. And all the people that I've trained, Y toda la gente que he entrenado, I'm convinced, estoy convencido are quite capable que son bien capaces of getting any material in the world, de conseguir cualquier material del mundo and then as a team y como equipo to reteach it pueden reenseñarlo and to write the manuals or outlines that y go. escribir los manuales o puntos principales. So I've been talking to Rodrigo about that, Entonces hemos estado conversando con Rodrigo de esto and I'm going to try my best. y voy a hacer mi mejor esfuerzo. And I think with unity, Y creo que con unidad you could quickly develop a whole lot of training materials. ustedes rápidamente podrían desarrollar buen material de And that leads entrenamiento. to one other thing I want to Y say. esto me lleva a decir una cosa más. Local church-based training Los entrenamientos que se hacen en la iglesia local is much better than seminary training. es mucho mejor que los entrenamientos en un seminario. Instead of taking somebody out of the church En vez de sacar a alguien de la iglesia and sending them to a seminary, y enviarlo a un seminario, we make the local church the seminary. hagamos que la iglesia local sea el seminario. And through the internet, we bring the training to the local church. Y traigamos por internet los entrenamientos del seminario Because Wimber a la iglesia. had all these statistics he had. Porque Wimber ya tenía todas estas estadísticas People who've been trained in seminaries. acerca de la gente que ha sido formada en seminarios. There is a high attrition rate, Hi, what? a high death rate. Hay un tremendo alto índice como de muerte que no se involucran en el ministerio. If you look secular. at the graduates coming out of seminaries, Si tú te fijas cuántos se gradúan del seminario and you ask 10 years later how many of them are still in the ministry, y 10 años después
te averiguas qué porcentaje se mantiene en el ministerio, It's very disappointing. es muy decepcionante. But you look at people who've been raised up in the local church Pero tú te fijas en la gente que ha sido levantada en la iglesia local, in all these ways we've been discussing. en todas estas formas que hemos estado conversando, And the training has been brought to them y el entrenamiento ha sido llevado a ellos on the job, en el camino, mientras lo van haciendo, in the community. en la comunidad. They will still be there in 10 years' time Ellos de aquí a 10 años seguirán ahí and 20 haciendo. years' time. Y a 20 años también. So I'm convinced that's the way we need to go. Así que yo estoy convencido que ese es el camino a seguir. I'm not saying if you go to a seminary, No estoy diciendo que si vas al seminario you will lose your faith. que perderás tu fe. Some come out and are sustained. Sam, Muchos vuelven y se mantienen en su fe. Yeah. But overall, it's Pero- much better in the local church. pero en general es mucho mejor formar a la gente en la iglesia local. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias. Okay.